Muy buenas, bienvenido, bienvenida a este último vídeo de esta sesión de contenido relacionada con el análisis de datos y la innovación y tecnología en la gestión deportiva dentro del curso de gestión deportiva, sostenibilidad, innovación, calidad e impacto, organizado por la Diputación de Almería en colaboración con la Consultoría Deportiva Valgo. Muy buenas, soy Manuel Alcácer, CEO de la Consultoría Deportiva Valgo y vamos a continuar con este contenido vinculado al análisis de datos y la tecnología. Bien, si os acordáis, en el segundo episodio estuvimos comentando un poco las posibilidades del análisis de datos dentro de la gestión deportiva, del entrenamiento, etcétera, y vimos algunos ejemplos. Vamos a continuar en este vídeo viendo pues, diferentes ejemplos y aplicaciones del análisis de datos y la tecnología. Como veis, bueno, podemos también en el ámbito del marketing, un poco también del análisis de nuestra oferta y de nuestra demanda, podemos utilizar la tecnología y el análisis de datos para conocer mejor proyecciones de expansión o también para identificar, por ejemplo, en nuestros planes de viabilidad o en nuestras posibles también futuras ofertas. Conocer muy bien el entorno en el que estamos, el contexto en el que estamos y también cómo es la demanda, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunas cadenas, la mayoría, pues utilizan este análisis de datos para también acelerar el crecimiento o para, como os comentaba, conocer un poco la demanda y el mercado en el cual se encuentran, ¿no? Entonces, bueno, existen herramientas como puede ser PicGeo, que lo que hace es analizar diferentes variables a través de esos datos y, por ejemplo, pues conocer las principales características de la población por zonas específicas, a nivel un poco sociodemográfico, bueno, también a nivel de ubicaciones, competencia, localización, etcétera, ¿no? Entonces, pues tú puedes ver, por ejemplo, analizar una zona en concreto y conocer cómo está también el mercado deportivo a ese nivel, también los datos sociodemográficos de la población, etcétera. Esto, insisto, nos puede ayudar mucho pues, a tanto conocimiento del mercado como también futuras acciones que queramos desarrollar, si tuviéramos pues también visos de ampliar nuestra oferta deportiva, etcétera. Entonces es importante también conocer la demanda, conocer nuestro contexto y entorno para poder ver si podemos aplicar bien políticas deportivas, por ejemplo, en las zonas determinadas, ¿no? Bueno, sería una de las maneras también de poder utilizar lo que es el análisis de datos a través de herramientas que nos facilitan este conocimiento y este análisis. Y luego también otra área también de uso del análisis de datos, por supuesto, sería en el entrenamiento, que también es importante que lo conozcamos pues para que al final nuestro servicio deportivo pues sea también lo más actualizado posible, ¿no? En el entrenamiento se suele utilizar el análisis de datos para conocer aspectos físicos, tácticos, técnicos y vinculados con las lesiones, ¿no? Son esas cuatro áreas normalmente y mediante el conocimiento de variables e indicadores específicos podemos también mejorar, ¿no? O valorar cómo estamos a esos niveles, ¿no? Físicos, tácticos, técnicos o de lesiones. Podemos utilizar sensores, luego lo iremos viendo, podemos utilizar software, podemos utilizar aplicaciones, podemos utilizar wearables, que serían diferentes dispositivos, y por supuesto la incorporación de la inteligencia artificial para también ese análisis y medición y predicción, ¿no? Por ejemplo, a nivel de software, pues se están utilizando también en las competiciones y en los diferentes deportes, pues MediaCoach o Instat, ¿no? O Y-Scout también. Luego también veremos algunos ejemplos de sensores o de aplicaciones y wearables, etcétera, ¿vale? Bueno, también, por ejemplo, podemos analizar datos para tendencias, ¿no? Podemos averiguar tendencias mediante la opinión de las personas, de los usuarios, etcétera. Nosotros desde la consultoría Valgo también participamos en un estudio a nivel español y también a nivel internacional, donde preguntamos a más de 500 profesionales del sector sobre pues un poco las tendencias del fitness y cómo se pueden también desarrollar e implementar. Colaboramos con otros países como Australia, Brasil, China, Europa, México, etcétera. Y si os fijáis, pues bueno, la idea es conocer esas 20 tendencias que los profesionales del sector también consideran más importantes incorporar en su oferta de actividades. Y esto nos va a ayudar mucho pues, a poder también desarrollar nuestras propuestas, ¿no? Fijaros que, bueno, esto es del año pasado, pero fijaros que también, pues bueno, se incorporan también tendencias a nivel de tecnología como la medición de resultados, la aplicación de las aplicaciones de ejercicio a través de los teléfonos móviles
o la tecnología portátil a través de los wearables, ¿no? Entonces, bueno, estas aplicaciones, o sea, estas tendencias también nos indican el uso de la tecnología para el desarrollo de nuestros servicios deportivos. Por otro lado, también fijaros es interesante dentro del análisis de datos la tecnología vinculada a la genética, ¿no? Y como detalle o como curiosidad, también deciros que existen ya varias empresas que permiten hacer pues, los test de ADN vinculados con el deporte, pues a un precio más o menos, ya lo podéis observar, y que analizan pues, el perfil deportivo, el perfil muscular, el perfil metabólico, el perfil cardiovascular, también el riesgo de lesiones, ¿no? Basados en diferentes marcadores e indicadores del ADN, bueno, y que en principio pueden ayudar tanto al deportista en su edad más adulta, pero sobre todo yo creo que también en las edades más tempranas un poco a identificar cuáles serían sus áreas de desarrollo deportivo más interesantes. Esto es importante también o interesante pues para marcar un poco tu futuro deportivo. Pero, como veis, pues es curioso, ¿no?, que puedan darnos estos datos que también nos van incluso a ayudar a mejorar nuestro rendimiento deportivo. Luego también, pues un operador del ámbito de la salud y de la medicina también muy, muy famoso en nuestro país, permite hacer algunos análisis un poco más amplios donde pues analizan las necesidades individuales pues de vitaminas, de minerales, la ingesta de grasas, las proteínas, carbohidratos para una buena composición corporal y más eficiente actividad física, ¿no? O por ejemplo también la capacidad detoxificante, el estado inflamatorio, las necesidades de nutrientes de ejercicio, para evitar lesiones, mejorar la salud ósea, etc. Entonces, bueno, aquí es interesante pues cómo ya se incorpora también el análisis de datos a nivel de tecnología genética, pues en este caso para el ámbito nutricional y deportivo, ¿no? Es muy interesante que también pues lo tengamos en cuenta, pues si podemos hacer alguna colaboración, algún convenio o también implementarlo nosotros en nuestra oferta de servicios, ¿no? Luego fijaros que vinculado a lo que es ya el entrenamiento propiamente dicho, pues lo que comentábamos antes, podemos también como club deportivo o como entidad deportiva, pues monitorizar a nuestros deportistas y tener diferentes indicadores e información de datos, tanto de la posición en el terreno de juego, como de datos físicos, como datos básicos o datos globales, ¿no? Y de esa manera vamos a poder también tener un análisis, un informe del rendimiento del jugador, del deportista en lo que sería nuestro club y también un poco pues, conocer cómo puede evolucionar, cómo podemos mejorar y cómo podemos aplicar también pues los entrenamientos adecuados, ¿no? Fijaros que incluso en la selección de jugadores, en el ámbito del scouting o en el ámbito también del seguimiento de nuestros jugadores, también podemos definir diferentes indicadores según la posición. Podemos, evidentemente, filtrar también esos datos en bases de datos, analizar y compararlos junto con los candidatos y, evidentemente, también poder realizar una selección del jugador más interesante, ¿no? Acordaros que vamos a identificar indicadores tanto físicos, tácticos, técnicos o de predicción de lesiones. Vamos a compararlo en las diferentes bases de datos que disponemos actualmente, sobre todo, por ejemplo, en diferentes deportes. Lo vamos a comparar con diferentes candidatos y vamos a hacer sus análisis y bueno, pues evidentemente poder escoger aquel deportista que más nos interese. Así que el análisis de datos hoy en día también está muy vinculado o muy arraigado también en el análisis de jugadores, en procesos de selección, scouting, como hemos dicho, y también seguimiento de su estado físico y de su rendimiento, ¿no? Luego fijaros también que podemos utilizar el análisis de datos para detección de talento. O sea, no solamente vinculado a lo que es el rendimiento deportivo, sino también a otro tipo de parámetros, como podría ser esta aplicación que se llama Brain First y que nos ayuda también a identificar o analizar diferentes elementos cognitivos, tanto esenciales como básicos como extras, ¿no? Vinculados pues, a lo que es la velocidad, digamos también a nivel de atención, de anticipación, de trabajo de memoria, etcétera, de control, ¿no? Bueno, pues este tipo de
herramienta nos va a servir para detectar esos talentos, ¿no? Tanto para deportes de base, etcétera, a través de sus habilidades cognitivas. Podemos trabajar, como os decía, tanto en esta memoria de trabajo, a través de anticipación, de control o de atención. Y bueno, pues nos va a dar también unos informes y nos va a indicar qué chavales o qué jugadores de base pues pueden ser también muy interesantes para nuestros equipos, ¿no? Y también el análisis de datos, en este caso vinculado más al entrenamiento deportivo, pues bueno, a nivel técnico-táctico y a nivel del propio equipo o del rival. Es decir, vamos a poder desarrollar informes y análisis de aspectos tácticos de nuestro equipo y del rival para predecir, por ejemplo, ocupaciones de espacios, para definir nuestras fortalezas y debilidades ofensivas y defensivas, etcétera. Así que bueno, también muy interesante para conocer, digamos, a nivel técnico-táctico, pues cómo están funcionando los equipos, ¿no? También podemos hacer una distribución de amplitudes y longitudes de los rivales, ¿no? En función del marcador, o podemos también predecir matices de pase, jugadas clave, etcétera. Son también herramientas a través del análisis de datos que nos pueden ayudar mucho a nivel de rendimiento técnico-táctico de nuestros equipos. Como os comentaba, incluso a nivel de predecir jugadas clave, ¿no? Tanto ofensivas como defensivas, que sean predominantes en el rival, ¿no? Pero que nosotros lo que vamos a intentar también es contrarrestarlas. O, por ejemplo, comprender un estilo de juego predominante para plantear tácticamente el partido. Entonces, en función de cómo juega el equipo contrincante, podemos nosotros también desarrollar un planteamiento táctico para abordar ese partido. Y esto es con el análisis de datos, con el conocimiento de cómo funcionan y demás. Y luego también podemos, por ejemplo, conocer cuáles son aquellas zonas de influencia y también predecir los puntos débiles del rival, ¿no? O sea, por ejemplo, dónde pierde más el balón un equipo o en qué zonas hace también más pérdidas o desequilibrios tácticos en este caso, y poder nosotros también abordar y también plantear cómo contrarrestar, bueno, sus debilidades, ¿no? Sus puntos más débiles. Bien, y otra área de uso del análisis de datos también vinculado al entrenamiento sería la prevención de lesiones. Creo que esto también es algo muy importante. Sabéis que ahora está bastante de moda pues el desarrollo de la prevención de lesiones, todo el tema de recuperaciones, la gestión también de esa recuperación, etcétera. Y por tanto podemos hacer un control diario a través de los diferentes elementos que nos permiten recoger datos, tanto desde el punto de vista del entrenamiento como de la competición, ¿vale? Aquí veis, por ejemplo, luego lo veremos, algunos dispositivos que se incorporan en lo que es el deportista. Son unos sensores, ¿no? Como Wimo en este caso, que además bueno, tiene su sede también y desarrollo en Almería, con lo cual pues es una empresa de la casa que se utiliza pues en muchos deportes y muchos deportistas y equipos, y que permite ese análisis de los diferentes indicadores de rendimiento y prevención de lesiones a través de esa geolocalización y de, pues bueno, de este sensor que dispone a través de Wimo esa recogida de datos, ¿no? Distancias totales, aceleraciones, desaceleraciones, esfuerzos percibidos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, toda esta información nos va a permitir controlar el daño muscular a través de esa creatina cinasa, por ejemplo, pues en el día del partido, 24 horas después, 48 horas después o 72 horas después. Y en función de eso, pues habrá una serie de indicadores que nos van también a ayudar a analizar y prevenir las posibles lesiones, ¿no? Aquí, como veis, pues tenemos un análisis de datos vinculados a esa prevención de lesiones, donde hay un control de los niveles individuales de cada jugador semana a semana sobre su máximo valor de rendimiento, y donde existe un control de la carga a través del ratio agudo crónico para detectar posibles riesgos de lesión, ¿no? Entonces, en función de esos ratios, tanto crónicos, etcétera, podemos ver cuándo hay posibles puntos de desequilibrio. Y aquí lo mismo en cuanto a todos los datos y ver los promedios como están, ¿no? Obviamente, pues los indicadores en rojo nos indican que puede haber algún riesgo mayor. Y luego también, pues fijaros, podemos hacer controles puntuales, ¿no? En entrenamientos de 2 o 3 veces por temporada, pues hacer los diferentes tests o test de velocidad máxima, test de sprint repetidos o a través de la termografía, que también es tecnología, ¿no? Todos estos tests, todos estos elementos
nos pueden ayudar a identificar pues, cómo está funcionando, cómo está rindiendo el jugador, el deportista, y a partir de ahí, pues evidentemente, hacer esa prevención de lesiones. No solamente habéis visto mucho de fútbol, porque también es cierto que es donde más se ha iniciado todos estos procedimientos, pero hoy en día ya se trabajan en la mayoría de deportes y de competiciones y con deportistas, pero incluso a nivel de salud, ¿no? A nivel de fitness. Pero también informaros que se pueden también analizar los propios datos de la competición, ¿no? Y esto es interesante saberlo como expertos en gestión deportiva, porque también podemos analizar pues, a nivel de competición cómo funcionan todos los equipos, todos los datos que podemos tener, y esos datos nos van a dar información, ¿no? Aquí tenemos alguna otra aplicación como Genius Sport que nos va a dar toda la información con diferentes datos de cómo evoluciona esa competición en concreto a nivel de baloncesto, y nos va a permitir también utilizar esos datos para gestionar a nivel competitivo nuestro equipo. En el ámbito, por ejemplo, del fútbol, tenemos, por ejemplo, Media Coach, que también ofrece esta aplicación completa con todo en uno y que permite pues, tener esa herramienta avanzada para videoanalizar profesionalmente pues, todos los datos físicos y técnicos y tácticos, ¿no? Es una manera muy, muy interesante tanto hacerlo desde el ordenador como, por ejemplo, desde la aplicación móvil, que nos va a ayudar un poco a eso, a conocer, a analizar, a visualizar todos los partidos, todo el rendimiento, y que los equipos tengan esta herramienta para preparar y para desarrollar sus temporadas, ¿no? Aquí veis un ejemplo de cómo puede hacer esta gestión de la competición a través de Media Coach con los partidos en concreto, con toda la información que podéis ver, con todos los indicadores, etcétera. Todos estos datos se pueden recoger, se pueden analizar, se pueden valorar, y de esa manera pues también afectar al desarrollo técnico-táctico del equipo y también del rendimiento del mismo, ¿no? Aquí veis otro ejemplo también donde aquí ya se implica, después de un análisis visual, ya tenéis más los datos específicos, bueno, pues con por ejemplo, datos de asistencias, de centros, de pases, de faltas, de balones recuperados por jugadores, etcétera, ¿no? Y de esta manera, pues se pueden, como os digo, desarrollar toda la información necesaria para gestionar técnicamente pues, y tácticamente los equipos, ¿no? Bueno, aquí veis también otro ejemplo de sensor que va a estar vinculado a lo que es el deportista, y que esto lo va a volcar después en lo que son las aplicaciones y de esa manera poder analizar todos esos datos, ¿no? Aquí tenéis en este caso el ejemplo de Catapult, que utiliza esta tecnología vestible, ¿no? Wearable para jugadores de fútbol, pero que también se puede hacer, se puede aplicar en otros deportes, ¿no? Y tampoco es muy costoso estas aplicaciones, o sea, estos dispositivos, y que evidentemente recogen toda la información, como os decía, de rendimiento del deportista, que luego se vuelca en los diferentes softwares preparados para ello, y puedes analizar, medir, comparar, desarrollar, y etcétera, ¿no? Bien, y también otro ejemplo aplicado a lo que es el entrenamiento sería del análisis de datos, serían las predicciones, ¿no? Que esto ya sería pues una labor más digamos, avanzada, en la cual puedes desarrollar, pues en función de todos los datos que tenemos, pues se pueden desarrollar en este caso pues una predicción de quién puede ganar la liga, ¿no? En base a todos los indicadores y las variables que disponemos y de la información hasta el momento, pues sí, se podrían hacer predicciones. ¿Vale? Aquí tenéis un ejemplo, pero obviamente esto es un poco más ciencia ficción, o es un poco más de cara pues, al dato interesante de quién puede ganar. Se utilizan para otras más cosas, ¿no? Pero ciertamente, pues en este caso que estáis viendo de una predicción de quién puede ganar pues, una competición, evidentemente son datos hasta la fecha, pero nos falta todo el desarrollo de la misma, y como sabéis, pues hay otros muchos factores que pueden afectar, ¿no? Que no están contempladas en lo que es unos datos objetivos, ya que son datos un poco pues del azar y de cómo pueden evolucionar las cosas, ¿no? Bien, y también, por ejemplo, deciros pues cómo se puede utilizar esta tecnología también en otros deportes, y también enfocada, por ejemplo, a un deportista en concreto, ¿no? La Academia de Ferrero, con Carlos Alcaraz, como veis,
pues también ha incorporado múltiples elementos tecnológicos para mejorar el rendimiento del deportista, ¿no? Por ejemplo, tiene pues, un sistema PlaySight, que es una tecnología que se aplica al juego y a la formación para mejorar la calidad de los entrenamientos, ¿no? Luego también utiliza el método SVTA, que mejora los sentidos, la anticipación, la capacidad de reacción. También tiene el Indiva, que es una herramienta para prevenir y recuperar las sesiones. Tiene también un software que se llama My Mental Game para motivarse. O el Dream Gym, que es la última tecnología un poco en fitness, ¿no? O Dragonet, que es una máquina pues, que permite a los jugadores realizar un trabajo extra de resto y de preparación del golpeo. O sea, es importante que veáis que dentro del entrenamiento pues, ya existen diferentes herramientas, diferentes opciones que permiten también aplicar esta mejora del entrenamiento pues, tanto con software, con aplicaciones, con también dispositivos, etc. Por ejemplo, en los servicios deportivos, y con esto ya vamos acabando, pues también existen la posibilidad de poder monitorizar, ¿no? Digamos, a nuestros usuarios y poder conocer cuáles son aquellos espacios que más utilizan, cuál es su proceso de acceso a la instalación, cuánto tiempo permanecen, qué instalaciones utilizan, incluso qué equipamiento, y de esa manera pues también tener estos datos que nos van a ayudar mucho para la gestión de nuestra instalación, ¿no? Esto cada vez se está implementando más. Ya existen maneras en que tú puedes, pues insisto, conocer, digamos, la asistencia, la duración, qué flujos se utilizan para acceder y qué equipamientos y salas y espacios, ¿no? Muy interesante para el rendimiento de nuestras instalaciones y equipamientos. De hecho, pues ya ha habido algún convenio entre operadores, por ejemplo, con Telefónica, para también aplicar la inteligencia artificial a través, por ejemplo, de la computación por visión. Es decir, tú puedes, a través de la imagen, puedes también monitorizar a los usuarios y a través de la inteligencia artificial, como os decía, saber conocer por dónde se mueven, qué utilizan, qué hacen, etcétera, ¿no? Y a través del Machine Learning, como sabéis, era esta tecnología que nos permite predecir, pues podemos cruzar toda la información y tomar decisiones, ¿no? Para el negocio, el data driver, ¿no? Aquí lo vais a ver también, pues gracias a lo que es la computación por visión, aquí veis una sala de fitness, tú vas a poder conocer más o menos, pues cuántas, digamos, el uso de ciertas máquinas, cómo son los recorridos, qué espacios más son utilizados, etcétera, ¿no? O incluso puedes también puedes monitorizar el acceso y el uso de los espacios desde que entra el usuario, pues por ejemplo, cuántos están en peso libre, cuántos utilizan el cardio, cuántos la zona funcional, etcétera, ¿no? Y tú puedes ir viendo cuáles son las actividades, cuáles son los espacios que más se utilizan, que más también, digamos, cargas reciben y de esta manera puedes luego predecir, ¿no? Puedes predecir pues diferentes acciones. Por ejemplo, pues cuántos al día, ¿no? Cuántos usuarios hemos tenido, por tipo de edad, por diferentes espacios que hayan estado, y a partir de ahí pues también tomar decisiones para, pues me interesa potenciar más las horas de esta manera, me interesa potenciar estas sesiones, estos espacios, o por ejemplo me interesa más tener una renovación de este tipo de maquinaria o cambiarlas, etcétera. Es decir, que nos va a ayudar mucho también para los servicios deportivos poder utilizar la tecnología y el análisis de datos, ¿no? No solo para las instalaciones deportivas de fitness de salud, sino también, por ejemplo, pues para los equipamientos, ¿no? Tenéis el famoso ejemplo del Bernabéu, pero se están actualizando muchas instalaciones, se están incorporando, por ejemplo, tecnología LED para también ser más sostenible. Sabéis que una lona, pues obviamente también tiene una huella importante, pero evidentemente una pantalla LED nos permite también poder utilizar de muchas más formas, etcétera. También para generar una mejor experiencia con el usuario, para también optimizar y rentabilizar los espacios, etcétera, ¿no? También se puede aplicar, como también vimos al principio, ¿no? Incluso a nivel un poco pues de productividad, de espacios de venta, a través de la tecnología, cómo se está aprovechando el ticketing, y un poco pues también la optimización de estos espacios deportivos, ¿no? Y por concluir, ¿no? ¿Qué ganamos? ¿Qué ganamos con la tecnología, con el análisis de datos? Pues es importante lo que hemos visto. Mejora el proceso de la toma de decisiones
y de las políticas deportivas, ¿no? Es decir, mejora nuestra gestión deportiva. Lo habéis visto en diferentes áreas, en diferentes facetas, cómo esta tecnología de análisis de datos nos va a ayudar y también mejora la interacción con los usuarios. Yo creo que aparte de lo que sería las áreas técnicas, etcétera, también la parte un poco de atención al usuario, de interacción con él, creo que es muy importante, cosa que hoy en día es clave, ¿no? Para mantenerlo fidelizado y para que su experiencia sea lo mejor posible, ¿no? Y finalmente es importante tener en cuenta pues que nuestros equipos tienen que estar formados y tienen que ser profesionales en esto. Tienen claro, tienen que adquirir competencias para que puedan manejar este análisis de datos, para que puedan interpretarlos. Esto se puede desarrollar a través de la formación, a través obviamente de las competencias adquiridas y bueno, pues dentro de los planes de desarrollo interno, pues también hay que contemplar, ¿no? Esta formación en tecnologías, etcétera. Así que bueno, sin más, muchísimas gracias por estar en estas sesiones de este apartado. También gracias a la Diputación de Almería, que aquí tenéis pues todos sus contactos y redes sociales para que las podáis seguir si no las conocéis ya. Y también pues por mi parte agradecer vuestra atención. Os dejo mi correo electrónico, podéis seguirme en YouTube, en mi canal, que también hago contenido sobre la gestión deportiva, etcétera. Ha sido un placer y nos vemos pues seguramente en próximos vídeos. Un saludo, chao.